You've come a long way, baby. You've come a long way, baby. You've come a long way, baby. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo segmento de Mujeres, la historia. Mi nombre es Liliana Bianco y hoy abordaremos nuevos temas y curiosidades del pasado que iluminarán nuestro presente. Hola, amigas, amigos. Bueno, ya entramos en la época helenística. Hay abundante información sobre las mujeres en la época helenística, ya sean de la realeza o de estatus menos elevado. Puede atribuirse tanto al impacto de estas mujeres en los escritores antiguos como a que ellas mismas se involucraron en la actividad política de los hombres. La acción de las mujeres de estatus menos elevado puede también verse en actuaciones públicas, en cómo algunas mujeres libres consiguieron mayor influencia en asuntos políticos y económicos y al mismo tiempo difundieron sus opiniones sobre el matrimonio, el papel de la mujer, la educación y la conducta en sus vidas privadas. La experiencia de las mujeres, desde las esclavas y heteras hasta las reinas, fue recogida y preservada en las creaciones culturales del período. Un cómputo cuidadoso de las representaciones de la mujer en la escultura, la comedia, la cerámica pintada y otras artes muestra una mayor atención a sus experiencias sexuales y a la naturaleza de su vida cotidiana. El comentario de los filósofos, en su mayor parte inclinados a la pervivencia de los papeles femeninos tradicionales, revela que la posición de las mujeres cambió a medida que también lo hacía la sociedad durante este período. Vamos a hablar un poco de las esposas y madres de los conquistadores macedonios y de algunas diferencias que se fueron produciendo a través del tiempo con respecto a la influencia de los padres en los casamientos, ver el tema de los divorcios. La muerte de Alejandro Magno trajo 50 años de guerras entre sus sucesores y el establecimiento de dinastías de macedonios, Antigónidas en Grecia, Ptolomeos en Egipto y Seleucidas en Asia Menor. Entre las familias reinantes de Macedonia, la relación entre madre e hijo podría ser mucho más fuerte y significativa que la de marido y mujer. Muchos reyes macedonios se permitían la poligamia, tanto formal como informal, razón por la cual se resistían a menudo a conferir un estatus de privilegio a alguna de sus esposas. Esto hubiera también aclarado cuál de los hijos debería ser designado sucesor al trono, propiciando así un clima de intriga y lucha por el poder dentro de la corte, que podía terminar con su propia muerte a manos de una madre hambrienta de poder, conspirando en nombre de su hijo. La historia nos muestra a las reinas macedonias como ambiciosas, astutas y en muchos casos despiadadas. Los elementos comunes de estos relatos cuentan la eliminación, a menudo por el veneno, de antagonistas políticos y reinas rivales, así como de sus progenies, el asesinato del marido y la esperanza de la reina de que podría disfrutar de un mayor poder en el reino de su hijo del que gozaba cuando era su marido el que ocupaba el trono. Estas eran mujeres que competían en una palestra, tradicionalmente masculina, y que utilizaban con toda decisión armas y técnicas de hombres, además del veneno, reputado como el arma por excelencia de las mujeres. Aparte de Cleopatra VII, las más poderosas e ilustres de las princesas macedonias fueron Olimpia y Arsínoe II. Olimpia es famosa por ser la madre de Alejandro Magno. En la corte de su marido, Filipo, Olimpia luchó contra esposas rivales, amantes e hijos con objetos de asegurar a Alejandro la sucesión al trono de Macedonia. Aunque finalmente fue derrotada y condenada al exilio, fue claramente una mujer de genio y determinación. Alejandro fue proclamado rey después del asesinato de Filipo en el 356 a.C. Se culpó a Olimpia de esta muerte, injustamente con toda seguridad, ya que por aquel tiempo estaba en el exilio,
aunque tenía mucho que ganar cuando su hijo, de 20 años de edad, sucedió a su padre. 2 años después, Alejandro partió para la conquista del Imperio persa. Mientras Alejandro estaba en campaña, Olimpia presidía la corte en Macedonia. Compitió por el poder con Antípatro, al que Alejandro había dejado como su segundo. Políticamente, Alejandro apoyaba a Antípatro, pero nunca dejó de estar muy unido a su madre. Aunque el modelo de alianzas entre madres con poder y sus hijos fue repetido una y otra vez, las mujeres también fueron usadas en roles pasivos por los reyes helenísticos en forma paralela a la empleada por los tiranos griegos de la época arcaica. Los matrimonios de las princesas macedonias, por ejemplo, eran a menudo arreglados por sus mayores varones para cimentar alianzas entre los hombres, es decir, entre estos y los maridos. Estos matrimonios dinásticos eran disueltos cuando aparecían nuevas alianzas políticamente más atractivas. Por supuesto, el rechazo unilateral de una reina por su esposo en provecho de otra podía terminar violentamente, y una vez que los padres o tutores de la esposa rechazada se veían afectados, estas alianzas matrimoniales podían a menudo producir enfrentamientos internacionales. Uno de los matrimonios desafortunados fue el de Berenice y Antíoco. También encontramos en esta época que las mujeres fueron beneficiarias de los más generosos reconocimientos de ciudadanía y derechos políticos en las ciudades griegas, ya sea por razones diplomáticas, culturales y económicas, lo que fue un fenómeno característico de este periodo cosmopolita. Algunas mujeres obtuvieron concesiones de derechos políticos o de ejercicio de actividades públicas. Otras obtuvieron la ciudadanía honoraria y los derechos de proxenía, privilegios otorgados a los extranjeros, por ciudades foráneas como gratitud por los servicios prestados. En el año 210 a.C., Aristodama, una poetisa de Esmirna, obtuvo la ciudadanía de los etolios de Lamia, Tesalia, porque su poesía alababa al pueblo de Etolia y a sus antepasados. Una inscripción recuerda la existencia de una mujer arconte en Istria durante el siglo II a.C. En el siglo I a.C., otra mujer magistrado, File de Priene, fue la primera mujer que construyó una presa y un acueducto. Es muy probable que fuera nombrada magistrado porque prometió contribuir con su fortuna privada a la realización de estas obras públicas. Estas mujeres eran excepcionales, pero muchas otras continuaban siendo excluidas de la participación en el gobierno. Pero desde entonces, bajo la dominación de los monarcas helenísticos, las implicaciones de la ciudadanía y sus privilegios fueron mucho menos favorables para los hombres de lo que habían sido en las ciudades-estados del mundo clásico. Por un lado, el abismo entre los privilegios masculinos y femeninos se había estrechado, y por otro, los hombres, en vez de tratar de ampliarlos, estuvieron más dispuestos a compartir con las mujeres la disminución de los privilegios que tenían. Aunque el incremento de la dedicación política de las mujeres griegas no pertenecientes a la realeza era muy pequeño, se estaba produciendo una lenta evolución en el estatus legal, particularmente en el derecho civil. Este cambio era más apreciable en las áreas recientemente helenizadas por las conquistas macedonias que en las viejas ciudades de la Grecia continental. En este contexto de griegos desenraizados, faltos de las tradiciones salvaguardas de la polis, una mujer griega podría no tener un fácil recurso a la protección de sus familiares varones y, por lo tanto, verse obligada tanto a guardarse por sí misma como a incrementar su capacidad legal para actuar en su propio beneficio. Pero llego de pronto a aquel salón donde juegas con ese trompo gris.
amarte fabricó. Con él fue que te vi brillar por vez primera. Corrimos por el patio sin parar, luego jugamos por todo el lugar. Viste el trompo y dijiste el mío es igual. Cuando vienes a mi casa a jugar Y te vuelves luz, silueta de luz. Quiero jugar, déjame entrar. me dices no, este es mi juego. Es mi salón, nada te presto. Acabamos de escuchar la canción Mi Libertad de Messier Periné. Y continuamos con nuestras mujeres. Vamos ahora a Egipto. Papiros provenientes de Egipto suministran abundantes evidencias de lo dicho en el ámbito del derecho privado, pero esto no quiere decir que haya de sacarse la conclusión de que las leyes helenísticas fueran uniformes, ni que las prácticas egipcias se aplicaran en todas las áreas. Es necesario distinguir entre las leyes que afectaban a las mujeres griegas que vivían en Egipto y las que se referían a las egipcias nativas, leyes, estas últimas, que aunque menos estudiadas, parecen ser menos severas. Las mujeres griegas, cuando actuaban dentro de las convenciones tradicionales de las leyes griegas, continuaban necesitando algún tutor. Las egipcias, no. Cuando una mujer griega tenía que hacer alguna declaración pública o que incurrir en una obligación contractual que afectara a personas o propiedades, necesitaba siempre de un familiar varón que actuara como tutor. Hay innumerables ejemplos de contratos de tal clase. Documentos en los que aparece una mujer como compradora, vendedora, prestataria o prestamista, arrendadora o arrendataria. Las mujeres estaban sujetas, como los hombres, a varios impuestos que recaían sobre sus actividades comerciales. También tenían derecho a recibir y otorgar donaciones y legados, actuando siempre con sus tutores, nombrando usualmente a sus maridos e hijos como herederos. A las ciudadanas de Alejandría, las denominadas astai, se les prohibió hacer testamento. Sin embargo, a las mujeres griegas de Egipto se les permitía actuar sin tutores en tales situaciones. A una mujer se le permitía dirigir una petición al gobierno o a la policía en su propio favor, siempre que ello no implicara una obligación contractual ni una indebida publicidad. Unas pedían una especial consideración como mujeres necesitadas y sin defensa, otras alegaban merecer piedad por ser mujeres trabajadoras, y no faltaban las que pedían ser relevadas de la obligación de cultivar terrenos del Estado, citando antiguas decisiones en las que se les concedía exención a las mujeres con la exclusiva base de su pertenencia al sexo femenino, o que, al no tener hijos, no podían subvenir en sus propias necesidades. Viudas o madres de hijos ilegítimos podían dar a sus hijas en matrimonio o colocar como aprendices a sus hijos varones. Conocemos al menos un caso de una viuda que tuvo el derecho a abandonar un hijo póstumo después de haber obtenido el permiso de su anterior suegra. Veamos, por ejemplo, el contrato de matrimonio de Heráclides y Demetria. La expansión de los derechos de la mujer casada puede verse en este contrato de matrimonio del año 311 a.C., entre un griego y una mujer que vivía en Egipto. Las características más notables de este contrato son el reconocimiento de dos códigos para la conducta matrimonial, uno para el marido, otro para la esposa. La estipulación de que ambos cónyuges estén sujetos a la interpretación de lo socialmente igual para la pareja.
los derechos y obligaciones sociales y morales se les reconocen a ambas partes. Las potenciales indiscreciones del marido están especificadas, mientras que las de la mujer se muestran modestamente veladas. En el contexto helenístico, las obligaciones contractuales pueden ser interpretadas de esta manera. Para la mujer, la prohibición absoluta de relaciones sexuales extramaritales. Se le permite a los hombres el adulterio casual, especialmente con esclavos o prostitutas. Ningún segundo e ilegítimo hogar con otra mujer, cuya presencia pueda ser odiosa a la esposa y cuyos hijos pudieran hacer reclamaciones por tal situación. La definición del delito de adulterio, según el juicio realizado por el Círculo Social de la Pareja y la adscripción de los bienes al cobro de las indemnizaciones, estipuladas como penas pecuniarias, son ideales legales elogiables. Se estableció un fondo teórico consistente en el valor de la dote de la esposa y una suma equivalente aportada por el marido. El contrato prevé que si la transgresión del código moral es probada a satisfacción de los 3 árbitros, el fondo pasa a ser propiedad de la parte perjudicada, en concepto de indemnización de daños y perjuicios y como castigo en cuanto al transgresor se refiere. El documento no tiene especificaciones en cuanto a herencias o división de los bienes comunes en caso de divorcio. Sin duda no eran necesarias estipulaciones explícitas al respecto, pues ya se había establecido por los griegos en la colonia elefantina un modelo sobre este tema. La participación de la madre en el acto de dar una hija en matrimonio no era corriente. La novia no rompía sus lazos con su familia, pues ello permitía la posibilidad de que el padre siguiera interviniendo en la elección del lugar en el que la pareja podía vivir. Al avanzar la época helenística, el papel del padre de la novia disminuyó. Era normal para un padre el dar una hija en matrimonio de acuerdo con su papel de tutor formal. Pero muchos contratos esponsales se hacían simplemente entre un hombre y una mujer que acordaban compartir sus vidas. Comenzaban a firmarse los derechos de la hija casada a su autodeterminación en contra de la autoridad paterna. De acuerdo con las leyes de Atenas, Roma y Egipto, un padre podía disolver el matrimonio de su hija aún en contra de la voluntad de ésta. Por supuesto, las leyes romanas y egipcias posteriores restringieron la autoridad del padre sobre la hija ya casada, decretando que en estos casos los deseos de la hija habrían de ser un factor determinante. Si quería permanecer casada, podría hacerlo así. ¿Qué sucedía con el divorcio? El divorcio estaba previsto en numerosos contratos matrimoniales, permitiendo tanto al marido como a la mujer iguales oportunidades para repudiarse mutuamente. También se han hallado escrituras de divorcio. Las estipulaciones más importantes son las que se referían a la restitución de la dote. Los hijos tenían que ser mantenidos por el padre, aunque no residieran con él. Esta medida era justa, ya que lo normal era que la propiedad común quedara en manos del marido. Un contrato matrimonial del 93 de Cristo, que abordaba la protección de los bienes comunes a lo largo de toda la duración del matrimonio, admite que la esposa normalmente sufre un daño financiero tras la disolución de su matrimonio, ya que no recibe parte alguna de los bienes del mismo, sino simplemente la devolución de la dote que aportó. Este documento también hace constar específicamente cuál debe ser la conducta sexual del marido, lo que incluye la prohibición de traer al hogar una segunda esposa, tener una concubina o un joven amante y tener hijos con otra mujer, o vivir en una casa que no sea la suya, apartándose así de su esposa. Veamos ahora qué pasó con las actividades económicas de las mujeres en esta época. La capacidad legal de la mujer para obtener beneficios de actividades económicas se incrementó durante este periodo, no solo en Egipto, sino en otras áreas del mundo griego. Mujeres respetables participaron cada vez más en actividades económicas. Las mujeres griegas ejercían un control sobre sus esclavos, pues era corriente que figuraran en las inscripciones en las que se nombraba a los que concedían su manumisión. Hay 123 mujeres entre los 491 que se relacionan como liberadores en una lista de Delfos del año 150 a.C. Los registros de tierras en Ceos y Tinos
muestran muchos nombres femeninos. Hay entonces una clara evidencia de la actividad económica de la mujer en Delos. Mujeres casadas, asistidas por sus tutores, pedían dinero a préstamo, lo que sugiere que eran ellas mismas, más bien que sus maridos, las responsables de sus deudas particulares. Y esposas de prestamistas aparecen registradas como conformes con los préstamos concedidos por sus esposos. En Amorgós hay también inscripciones que muestran a los esposos haciendo contratos concernientes a propiedades con la explícita conformidad de sus mujeres. Unas cuantas mujeres habían merecido reconocimiento por generosas contribuciones hechas de su fortuna personal. No obstante, aunque los tutores familiares no son citados específicamente, ellos tomaban parte en las operaciones, al menos en una especie de ficción legal. Vamos con un poco de música. Yo me acuerdo de cuando estábamos pequeños. Yo era una niñita sola que pintó todo su mundo en un cuaderno. Y las veces que peleamos ya no importan. Cuando yo te regañé y te caía gorda. Si mamá te prefería, me mirabas y reías con tu carita de ángel que jamás envejecía. Yo recuerdo haber pedido un regalo al cielo. No era ropa ni muñecas ni tampoco era un juego de Nintendo. Fue tu amor lo más puro y lo más tierno. Eres tú lo más grande que yo tengo. Verte bailarle al espejo y desenredarte el pelo. Agarrarte de la mano y enseñarte el alfabeto. Sin ti la casa es una pared sin techo. Sin ti la cena me sabía a remedio. Sin ti mis pesares no tendrían consuelo. Sin ti, Eli, 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 Eli. Es tu cara tempranito lo primero que yo veo. Bien sabes que soy intensa, no te disgustes si ves que te protejo. Y te quiero a mi lado, eres lo que más extraño. Nunca crezcas, te lo ruego, que el mundo afuera es muy feo. Sin ti la casa es una pared sin techo. Sin ti la cena me sabía a
Acabamos de escuchar la canción de Eli por Pedrina y Río. Continuamos con Esparta. Esparta ya era una excepción en la época clásica y la excepción continúa en esta época, pues allí las mujeres empleaban su dinero como querían, a despecho de la desaprobación ocasional que pudieran hacer los parientes varones. Las mujeres de Esparta constituían un conspicuo grupo de mujeres ricas. Las más ricas de la Esparta helenística eran la madre y la abuela del rey Agis. Las mujeres poseían los 2/5 de las tierras y siempre se opusieron a las reformas económicas que hubieran redistribuido la riqueza de Esparta. Como los hombres de alta posición, las mujeres también presentaban a menudo caballos de raza en las carreras de los Juegos Olímpicos, con el objeto de atraer la atención hacia ellas mismas y su prosperidad económica. Sus nombres aparecen registrados en listas de participantes y de ganadores. 2 espartanas, Sinisca y Eurilionis, y una cortesana, Biliteski, de Argos, que fue concubina de Ptolomeo II, fueron las primeras mujeres cuyos caballos ganaron en Olimpia. Las hijas de Polícrates de Argos fueron vencedoras en las Panateneas a principios del siglo II a.C. En Atenas, contrastando con otras partes del mundo griego, hubo muy poca, por no decir ninguna, emancipación legal o económica de la mujer. De hecho, entre 317 y 307 a.C., durante el gobierno de Demetrio de Falero, hubo menos libertad que en el período clásico. La legislación de Demetrio reflejaba las ideas éticas de Aristóteles, quien creía que la parte intelectiva del alma femenina era débil y necesitaba de una supervisión. Demetrio estableció una junta de gineikonomoi, una especie de supervisores de la mujer, que censuraban su conducta e incluso controlaban la prodigalidad en fiestas y banquetes. Aristóteles opinaba que la supervisión de la conducta de las mujeres era conveniente para regular las extravagancias de las clases ricas, ya que las pobres carecían de esclavos y se veían obligadas a enviar a sus mujeres a la calle a hacer recados como si fueran sirvientes. Las mujeres ricas e independientes, como las espartanas y las prostitutas, podían presumir de sus riquezas, que realmente las poseían, pero la esposa de un hombre rico debía ser un emblema de la prosperidad de su esposo. De aquí que la regulación en Atenas de la conducta de las mujeres, especialmente en lo referente a restricciones en los banquetes suntuarios, constituyese realmente una limitación a las extravagancias de los hombres. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, es todo el cero a la izquierda, no me ve. No me asustan los misiles ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me ve.
gusta, a mí me da igual de lo peor he pasado y lo mejor está por llegar. ¡Vamos, premios! Acabamos de escuchar la canción Creo en mí de Natalia Jiménez. Vamos ahora a ver algunas mujeres de la época. Vamos a hablar primero de Olimpia, la mamá de Alejandro. Olimpia de Epiro nace en el 375 a.C. y fallece en el 316 a.C. Fue la esposa principal del rey Filipo II de Macedonia y, como dijimos, madre de Alejandro Magno. Era hija de Ptolomeo I de Epiro, rey de Molosia, en la región de Epiro al noroeste de la actual Grecia. No se conservan muchos escritos sobre la vida de Olimpia. Los historiadores han tenido que entresacar de los pocos fragmentos que han llegado a sus manos. Pero sí hay una leyenda muy difundida por sus enemigos, sobre todo por el mayor de todos, que fue Casandro. Olimpia hizo lo que otros reyes de su momento: llevar una política de eliminación de posibles rivales. Su nombre de soltera era Políxena, en honor de la joven llamada así, hija de Príamo y sacrificada en la tumba de Aquiles. Cambió su nombre por el de Mirtale cuando se casó con Filipo, como parte de la iniciación a un culto mistérico, y más tarde lo volvió a cambiar por Olimpia, en memoria de la victoria que Filipo obtuvo en los Juegos Olímpicos y que sucedió el mismo día del nacimiento de su hijo Alejandro. Pasados los años volvió a cambiar el nombre por el de Estratónice, en honor de la victoria obtenida en defensa de su nieto Alejandro IV frente a su rival Eurídice en 317 a.C., que era aliada de los sucesores de Casandro de Macedonia. Olimpia tuvo dos hijos con Filipo: Alejandro, que nació en el 356 a.C., y Cleopatra de Macedonia en 353 a.C. Estos niños se educaron junto con los otros niños de la corte: Carono y Arrideo, hijos de Filipo y otras mujeres; Amintas, sobrinos de Filipo; Europe, hija de su última esposa, la joven Macedonia; y Cleopatra, sobrina de Átalo. Sus hermanos fueron Troa de Epiro y Alejandro de Epiro. Con toda probabilidad, Alejandro todavía era muy pequeño cuando ella le dio a entender que Filipo no era su padre. Acontecimientos posteriores demuestran que, cualquiera que fuese el misterio que Alejandro creyó que rodeaba su nacimiento, él lo consideraba sobrenatural. En aquellos tiempos, la vida cotidiana gozaba de poca intimidad, incluso en el caso de los grandes. Por eso resultaba significativo que, pese a las acusaciones que Olimpia provocó, nunca se mencionara a nadie como su amante. Fue repudiada por Filipo II en el año 337 a.C. y de esta manera pasó de ser reina a ser solo la madre de Alejandro. Se exilió voluntariamente en Epiro, su región natal. Solo volvió a Macedonia cuando murió Filipo, al año siguiente, en el 336 a.C. Según Plutarco, Olimpia mantuvo a su alrededor las serpientes domesticadas del culto tracio primitivo. Es posible que sufriera alucinaciones autoinducidas. Plutarco describe que la noche anterior a la consumación de su matrimonio,
Olimpia soñó que un rayo caía sobre su vientre y encendía un gran fuego. Después del nacimiento, Filipo también soñó que ponía un sello en el vientre de su esposa, que contenía el dibujo de un león. La interpretación de Aristandro fue que Olimpia estaba embarazada de un hijo, cuya naturaleza era como la de un león. Es una de las principales sospechosas de la muerte de Filipo II, debido al repudio del que fue objeto y debido además a que el nuevo casamiento de Filipo con Cleopatra Eurídice y por ende un nuevo hijo de éste podía hacer peligrar el futuro reinado del suyo, de Alejandro. A partir de ese momento su vida se ve envuelta en intrigas políticas y asesinatos. En primer lugar mandó asesinar a la última esposa legítima de Filipo, hecho que fue muy reprochado por Alejandro, su hijo. A pesar de estas turbulencias, parece ser que fue la época mejor de su vida, pues se sentía importante como regente de Macedonia, sin que nada ni nadie la estorbase. Pero tenía un enemigo sempiterno, Casandro, que consiguió destruirla. Cuando Olimpia mandó asesinar a Eurídice II y a Filipo Arrideo, rey de Macedonia tras la muerte de Alejandro Magno, Casandro, el eterno rival, sublevó a parte del pueblo contra ella y finalmente la hizo ejecutar. Casandro no contaba con la oposición de los soldados macedonios. Ordenó a estos la ejecución de Olimpia, pero se negaron, alegando que ellos no matarían nunca a la madre de su mítico jefe Alejandro. Después de este fracaso, pretendió ganar terreno con la difamación y la calumnia hacia Alejandro. Pero los macedonios no estaban de acuerdo con este comportamiento y comenzaron a retirarle su apoyo. El recuerdo del gran Alejandro todavía pesaba mucho. Fue entonces cuando Casandro urdió toda una trama. Acudió a los parientes de Eurídice, esposa de Filipo Arrideo, que había sido asesinada por orden de Olimpia, que estaban todos en contra de esta, y así, con la ayuda de unos parientes despechados y enemistados, Casandro consiguió la muerte de Olimpia en el año 315 a.C. Más adelante se diría que Alejandro jamás fue derrotado, a no ser por los muslos de Hefestión. Aunque sean considerados bárbaros, los persas controlan al menos las 4/5 partes del mundo conocido. Pero es posible que la fuente del poderoso río Nilo de Egipto surja de las lejanas montañas de esta tierra desconocida. Si fuera así, un navegante experimentado podría encontrar su rumbo aquí, siguiendo este río hacia el este y bajar hasta las grandes llanuras de la India, saliendo al océano oriental en los confines del mundo. Y siguiendo esta ruta, remontar el río Nilo cruzando Egipto hasta el mar Mediterráneo y regresar a Grecia. De modo que si esas ranas miraran hacia el exterior y se aprovecharan de su posición en el centro, Grecia dominaría el mundo. ¿Por qué, maestro? Esas tierras de las que hablas las conocemos por la mitología. India, lugar al que viajaron Heracles y Dionisos. Y otros héroes que fueron a Oriente, Teseo, Jasón, Aquiles, volvieron victoriosos. Sus hazañas se han transmitido de generación en generación. ¿Por qué? ¿Alguna verdad habría en ellas? Como la leyenda de las Amazonas, ¿eh? No, Alejandro. Solo la gente vulgar cree esas patrañas, igual que creen cualquier cosa. Precisamente estamos aquí para educarnos en contra de tan alocadas pasiones. Pero si somos superiores a los persas, como dices, ¿por qué no les gobernamos? Siempre ha sido el sueño griego, extenderse hacia el este. Oriente acostumbra a tragarse a los hombres y sus sueños. ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Sí? ¡Maestro! Vamos, pregunta de una vez. ¿Por qué los persas son tan crueles? Oh, vamos, Nearco. Ese no es el tema de hoy, Nearco, pero es cierto que las razas orientales son bastante conocidas por su barbarie y su devoción esclava a los sentidos. El exceso suele llevar a la perdición de los hombres. Por eso los griegos somos superiores, practicamos el control sobre nuestros sentidos. La moderación. Eso espero. ¿Y qué hay de Aquiles en Troya, maestro? ¿No mostró excesos? Aquiles no conoce la moderación. Domina tanto a los demás hombres que incluso cuando se retira de la batalla, loco de dolor por la muerte de su amante, Patroclo,
Pone en grave peligro a su propio ejército. Es un hombre profundamente egoísta. Entonces, maestro, ¿dirías que el amor entre Aquiles y Patroclo es un amor corrupto? Cuando los hombres yacen juntos por pura lascivia, se someten a las pasiones y eso jamás ayuda a nuestro crecimiento interior. Como tampoco lo hacen otros excesos, Casandro. Los celos, por ejemplo. Pero cuando los hombres yacen juntos e intercambian saber y virtud, eso es algo puro y excelente. Cuando se compite por extraer lo bueno, lo mejor del otro, es un amor verdadero que puede construir una ciudad-estado y elevarnos sobre nuestro estanque de ranas. Lo que acabamos de escuchar es el fragmento de la lección de Aristóteles sobre la virtud de la película Alejandro Magno de Oliver Stone del año 2004. En esta película el personaje de Olimpia es interpretado magistralmente por Angelina Jolie. En mi blog van a encontrar el link para poder ver la película si gustan. Vamos a hablar ahora de Friné. Friné es un personaje que ha inspirado a muchos escritores, músicos y escultores de épocas actuales. Cuando digo actuales hablo del siglo pasado y del anterior, es decir, muy posteriores a la época en la que vivió. Su historia es muy interesante por esta razón, porque ha repercutido tanto en la mente de los artistas que sigue vigente. Bueno, les vamos a contar un poquito. Friné, hija de Picles, es el apodo de una famosa hetaira griega, célebre por su proverbial belleza, nacida en Tespias, Beocia, como Nesarete. El significado en griego antiguo de este sobrenombre, probablemente antifrástico, es sapo. Según Plutarco, apuntaría al color aceitunado de su piel, mientras que Nesarete significaría también conmemoradora de la virtud. Al parecer huyó con su familia a Atenas en el 375 a.C., año en que los tebanos volvieron a destruir la ciudad poco antes de la batalla de Leuctra. De origen humilde, fue la amante y modelo predilecta de Praxíteles, quien se inspiró en ella para la creación de varias estatuas de Afrodita. Es mejor conocida por el juicio en su contra por impiedad, en el que fue defendida por el orador Hipérides. Casi nada se sabe de su vida, perdiéndose entre gestos eróticos y leyendas los pocos datos biográficos de que se dispone hasta ahora. Como dije, su verdadero nombre era Nesarete, que significa conmemoración de la virtud, pero debido a su tez amarillenta fue llamada Prine, sapo. Este era un apodo que se le daba con frecuencia también a otras cortesanas y prostitutas. Se dice que fue hija de Picles en Tespias, en Beocia, pero vivió en Atenas. Se desconocen las fechas exactas de su nacimiento y muerte, pero se supone que nació alrededor del 371 a.C. En ese año, Tebas arrasó Tespias poco después de la batalla de Leuctra y expulsó a sus habitantes. Es posible que haya sobrevivido a la reconstrucción de Tebas en 315-316 a.C. Vamos a escuchar ahora un poema de Charles Baudelaire inspirado en ella, La Beauté. Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris, j'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études, car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux, mes larges yeux,
aux clartés éternelles. Ateneo es la fuente de muchas anécdotas sobre Friné. Elogia su belleza, escribiendo que con motivo de las fiestas de Leucinia y Poseidonia se soltaba el pelo y se adentraba desnuda en el mar. Esto habría inspirado al pintor Apeles a crear su famosa pintura de Afrodita, Afrodita saliendo del mar, también llamada Venus Anadiomena. Supuestamente el escultor Praxíteles, quien también habría sido su amante, la usó como modelo para la estatua de Afrodita de Gnido, la primera estatua desnuda de una mujer en la antigua Grecia. Según Ateneo, Praxíteles esculpió 2 estatuas más para ella, una estatua de Eros, que fue consagrada en el templo de Tespias, y una estatua de Friné misma, que estaba hecha de oro macizo y fue consagrada en el templo de Delfos. Estaba erigida entre las estatuas de Arquidamo III y Filipo II. Cuando Crates de Tebas vio la estatua, la llamó una ofrenda votiva al libertinaje de Grecia. Pausanias, en cambio, escribe que 2 estatuas de Apolo estaban junto a esta estatua y que estaba hecha de bronce dorado. Es casi una certeza que Pausanias tiene razón en su afirmación de que se utilizó bronce dorado. Ateneo alega que Friné era tan rica que se ofreció a financiar la reconstrucción de las murallas de Tebas, que habían sido destruidas por Alejandro Magno en el 336 a.C., con la condición de que inscribieran las palabras destruida por Alejandro, restaurada por Friné la cortesana sobre ellas. Diógenes Laercio narra un intento fallido de Friné de manchar la virtud del filósofo Genócrates. Havelock sostiene que la historia de Friné nadando desnuda en el mar es probablemente una fabricación sensacionalista. En tanto, Plutarco reporta haber visto personalmente las estatuas en Tespias y en la misma Delfos. Cavallini no duda de su existencia, pero considera que la historia sobre el amor entre Praxíteles y Friné es una invención de biógrafos posteriores. Tebas fue restaurada en 315 a 316 a.C., pero probablemente no sea cierto que Friné propuso alguna vez reconstruir sus murallas. Diodoro Sículo escribe que los atenienses construyeron la mayor parte del muro y que Casandro proporcionó más ayuda más tarde, sin mencionar la supuesta oferta de Friné. La Beauté de Charles Baudelaire. Yo soy bella, oh mortales, como un sueño de piedra, y mi seno que a todos eternamente torturó, ha sido creado para inspirar amor a los poetas. Eterna e incólume como la materia, incomprendida esfinge, reino en azul, el nibio corazón junto a la blancura del cisne, detesto el movimiento que desplaza las líneas. Yo jamás lloré, como tampoco jamás reí. Los poetas, ante mis gestos altivos, que recuerdan antiguos monumentos, consumen sus días en penosa labor. Que para fascinar a estos dóciles amantes, tengo puros espejos que embellecen las cosas, mis ojos, mis 2 enormes pozos de eternidad. De Charles Baudelaire, La Beauté.
Vamos a hablar ahora de la estatua de Eros. Dicen que como pago de sus servicios, Praxíteles le ofreció la escultura que prefiriera de cuantas tenía en su estudio. Phryne no entendía de arte, así que no se veía capaz de dilucidar cuál era su mejor pieza. Entonces urdió un plan. Dijo a un sirviente que durante la cena irrumpiera gritando que el estudio estaba ardiendo. Praxíteles exclamó: «¡Salvad mi Eros!». Y así supo que era la mejor obra y acto seguido la exigió, regalándola más tarde a Tespias, su ciudad natal. En Poesía Moral, Polimina, de Quevedo, encontramos sonetos que nos hablan de Phryne. Veamos un par de ellos. El soneto 78 recuerda la anécdota en la cual Phryne empleó sus ganancias en una Venus de oro, de manera que los atenienses se vieran obligados a adorar una imagen que les recordaría constantemente su pecado y locura. Al parecer, en la base de la estatua figuraría la siguiente leyenda: Ex Graecorum Intemperantia, la intemperancia de los griegos. Phryne dedicó a Venus esta estatua de oro, y Quevedo lo contó en su soneto 78 del libro que les acabo de mencionar. Y se los voy a leer a continuación. Si Venus hizo de oro a Phryne bella, en pago a Venus hizo de oro Phryne, porque el lascivo corazón se incline al precio de sus culpas como a ella. Adore sus tesoros y los huella, el desperdicio, y tarde ya los gime, que tal castigo y penitencia oprime a quien abraza femenil centella. En pálida hermosura, enriquecidas sus facciones, dio vida a su figura, Fidias, a quien prestó sus manos midas. Arden metal precioso su blancura, veneren, pues les cuesta seso y vidas, los griegos su pecado y su locura. Varios escritores de la época hablan sobre esta anécdota: Diógenes Laercio, Ateneo y Plutarco. En el único que aparece que esta estatua está firmada con Ex Graecorum Intemperantia es en Diógenes Laercio, no así en Ateneo y en Plutarco. Crates, por su parte, afirma que la estatua es un monumento al libertinaje de los griegos. En Diógenes Laercio, la agudeza del epígrafe, Ex Graecorum Intemperantia, se basa en la sustitución del nombre de la donante, Phryne, o el de los donantes indirectos, los griegos, con la alusión a la incontinencia, para subrayar que no se trata tanto de un voto ofrecido a la diosa, sino más bien de un monumento que celebra la riqueza de la Etaira. A continuación les voy a leer el soneto 79, en el cual habla sobre la reposición de la muralla, que les había comentado hace un momento. Y dice así: Phryne, si el esplendor de tu riqueza a Tebas dio muralla bien segura, tantos padrones cuente a tu hermosura, cuantas piedras se ven en su grandeza. Del grande Macedón la fortaleza desfiguró su excelsa arquitectura, mas lo que abate fuerza armada y dura, restituye desnuda tu flaqueza. Tú, que fuiste prisión de los tebanos, eres defensa a Tebas, que yacía cadáver lastimoso de estos llanos. La ciudad que por ti lasciva ardía, se venga del poder de otros tiranos, con lo que le costó tu tiranía. Este soneto es una larga apóstrofe a la Etaira, donde se evidencia la extraordinaria densidad de adjetivos y pronombres personales. Se nombra la muralla bien segura en la ciudad de Tebas, que era lo que les había comentado antes. Esta última se nombra dos veces explícitamente, una con el sustantivo ciudad y otra evocándola a través de sus vecinos, los tebanos. También en este caso la anécdota se funda en paradojas. Phryne, en su desnuda flaqueza, ofrece su riqueza para restaurar la muralla destruida por la fortaleza y por la fuerza armada y dura de Alejandro Magno, y semejanzas, ambos personajes con sus respectivos ámbitos son tiranos, tiranía, tiranos. Bien, es la poética de Quevedo
Pero una de las anécdotas que han trascendido más en la historia es el juicio realizado a Friné. Ateneo escribe que fue procesada por un cargo capital y defendida por el orador Hipérides, quien habría sido uno de sus amantes. Ateneo no especifica la naturaleza de los cargos, pero Pseudo Plutarco escribe que fue acusada de impiedad. El discurso de acusación fue escrito por Anaxímedes de Lampsaco, según Diodoro Periegetes. Cuando parecía que el veredicto iba a ser desfavorable, Hipérides le habría quitado la túnica a Friné para mostrarle sus pechos a los jueces y así despertar su compasión. Su belleza infundió en los jueces un miedo supersticioso, a tal punto que no se atrevieron a condenar a muerte a una profetisa y sacerdotisa de Afrodita, decidieron absolverla por compasión. Ateneo, sin embargo, incluye también una descripción diferente del juicio, proveniente de la Efesia de Posidido de Casandrea. En ella simplemente describe a Friné estrechando la mano de cada miembro del jurado, suplicando entre lágrimas por su vida sin que se mencione su desnudez. Craig Cooper sostiene que el relato de Posidipo es la versión auténtica y que Friné nunca descubrió sus pechos ante el tribunal durante el juicio. Según Cooper, tanto la primera descripción del juicio dada por Ateneo como el relato más breve de Pseudo Plutarco se derivan en última instancia del trabajo del biógrafo Hermipo de Esmirna, del 200 a.C., quien adaptó la historia de Idomeneo de Lampsaco del año 300 a.C. El relato de Posidipo es la versión más antigua conocida. Si en verdad Friné se hubiese desnudado durante el juicio, Posidipo probablemente lo habría mencionado, en tanto era poeta cómico. Por lo tanto, es probable que el desnudo de Friné corresponda a una invención posterior que data de algún tiempo después, del 290 a.C., cuando Posidipo era poeta activo. Idomeneo estaba escribiendo durante esa época. Cooper agrega que la evidencia sugiere que fue Idomeneo quien inventó la versión más lasciva del episodio, con el objeto de parodiar y ridiculizar las exhibiciones de los demagogos atenienses en los tribunales. Teniendo en cuenta su tendencia a atribuir el exceso sexual a estos demagogos, el acto provocador de desnudar a Friné encaja con el carácter de Hipérides adquirido en la obra de Idomeneo. Como suele pasar en la tradición biográfica, los biógrafos posteriores no se dieron cuenta de que los biógrafos anteriores no ofrecían una representación precisa de los acontecimientos. El biógrafo posterior, Hermipo, incorporó la versión de Idomeneo en su propia biografía. Un extracto de la biografía de Hermipo se conserva en las obras de Ateneo y Pseudo Plutarco. También hay argumentos a favor de la veracidad del desnudo de Friné. Las palabras profetisa y sacerdotisa de Afrodita podrían haber indicado que Friné participó en las fiestas de las afrodisíacas en Egina. De ser cierto, esto habría demostrado a los miembros del jurado que la diosa la favorecía y que merecía compasión. Además, era aceptado en aquella época que las mujeres eran especialmente capaces de provocar la simpatía de los jueces. Es posible que madres y niños fueran llevados a comparecer ante los tribunales con ese fin. Desnudarse los senos no era típico para las prostitutas o cortesanas y no se restringía a ellas. También podría haberse usado para despertar compasión. Según Ateneo de Naucratis, lo más hermoso del cuerpo de Friné era lo que no se veía. Se tapaba con una túnica que la cubría todo el cuerpo y no iba nunca a los baños públicos, por lo que no era fácil contemplarla sin ropa. Pero en las fiestas eleusinias y en las de Poseidón, se quitaba el vestido a la vista de todos, se soltaba el cabello y se bañaba en el mar. Para el propio autor, la imagen de Friné saliendo del agua inspiró a Apeles su desaparecida Venus Anadyomena o Afrodita surgiendo del mar. Hacia el 350 a.C., como dije, Friné fue acusada de impiedad, que era una falta imperdonable en la antigua Grecia. Fue el delito por el que se condenó a muerte a Sócrates, junto al atrevimiento de compararse con la misma Afrodita. A petición de Praxíteles, la defendió Hipérides, quien fue incapaz de convencer a los jueces de su inocencia. Como último recurso, el artista desnudó a Friné
para Quintiliano fue la propia acusada quien se despojó voluntariamente de toda la ropa. Según otras fuentes, solo le mostró los pechos, argumentándoles que no se podía privar al mundo de tanta belleza. Con esta estrategia consiguió la absolución unánime del tribunal. Dice Alcifrón en el Epistolario 4: Tampoco prestes oído a los que afirman que si no hubieras enseñado tus pechos tras haber abierto tu vestido, de nada habría servido el defensor, pues era precisa la defensa de aquel para que este mismo gesto resultase oportuno. En realidad se trataba de un recurso legal extremo. Los griegos creían firmemente en la kalokagatatia, lo bello es bueno, como una verdad absoluta. Su base era que, si algo era totalmente bello, era imposible que pudiera albergar maldad alguna. Y funcionó. Nous sommes à Athènes, au IVe siècle avant Jésus-Christ, sur une place publique où se tient présentement une foule nombreuse. Un héros inaugure la statue de Dicéphile, un vertueux archonte renommé pour l'austérité de ses mœurs. C'est trop, c'est de grâce, cette apothéose embarrasse ma modestie, aussi menteur que vieux. Ce cortège, les esclaves, je vois, les âgés amoureux, et confondent les dieux, le ciel les protège. C'est un scandale, ils sont heureux, chacun apporte quelques présents par l'amour destiné à la belle Phryné, qui vient encore fêter la divine Phryné. Phryné, toujours Phryné. Mais on dirait que ce peuple infidèle ne voit que cette femme. Il en est étonné. Quand elle passe, il semble que dans l'espace
Ne sont-ils pas fous de grâce pour une femme qui passe? Les voilà tout ébahis, chacun la suit et s'empresse, et Dieu pour cette déesse, comme moi serait trahi. Como ya les había comentado, la historia de Freinet y todas sus anécdotas han influido muchísimo en el arte y la cultura moderna. Acabamos de escuchar un fragmento de la ópera Freinet de Camille Saint-Saëns. Pueden encontrar el link de esta ópera en mi blog. Mi nombre es Liliana Bianco y con él van a poder ubicarlo, si desean escucharla completa. El juicio de Freinet ha inspirado varias obras de arte, entre ellas el cuadro Freinet ante el aerópago de Jean-Luc Gérôme de 1861, aunque nada en las fuentes indica que haya sido juzgada ante este tribunal específico. Asimismo, el Freinet de 1867 de Arthur Grotter, el cuadro de 1904, Freinet de José Frappa, la escultura Freinet del escultor francés Alexander Falguier o la escultura Freinet Before the Jutes del escultor estadounidense Albert Wayne de 1948. Otras pinturas inspiradas en la vida de Freinet incluyen Freinet Going to the Public Bath as Venus, Demóstenes Stunted by Askins de J.M.W. Turner. Obviamente en todas estas obras está la creatividad de los artistas. Recordemos que, de acuerdo a las biografías que hemos citado, Freinet jamás iba a los baños públicos. Pero bueno, es la inspiración de los artistas, vuela y crea situaciones y crea estas maravillosas obras de arte. Algunas de estas fotos las pueden ver también en el blog. Otras obras de arte inspiradas en la vida de Freinet incluyen los poemas Lesbos y Die Flaminges de Rainer Maria Rilke, libros de Dimitris Barols y Witold Jablonski, entre otros. En cuanto a la filmografía, tenemos del año 1953, Freinet, Cordillana d'Oriente, dirección Mario Bonnard, intérpretes Elena Kleus, Pierre Cresoy, Tamara Lis, John Kitzmiller, Giulio Donin. Les dejo también el link de esta película por si quieren verla en mi blog. Vamos a hablar ahora un poquito de Roxana, esposa de Alejandro Magno. Su nombre significa pequeña estrella resplandeciente. Su fecha de nacimiento es incierta, pero se establece aproximadamente en el 347 a.C. y murió ejecutada en el 309 bajo las órdenes de Casandro. Era hija del noble Oxiartes y se casó con Alejandro a los 20 años tras ser raptada por él después de la fortaleza de la roca Sogdiana, a pesar de la fuerte oposición de sus compañeros y generales. Por ese entonces Alejandro Magno tenía 29 años. El matrimonio fue un intento político para ganar el favor del sátrapa Bactriano, a pesar de que algunas fuentes describen el profesado amor que Alejandro sentía por ella. Roxana acompañó a su marido en la campaña de la India, 326 a.C., tuvo un hijo póstumo, puesto que murió en 323 a.C., repentinamente en Babilonia, Alejandro IV Ageos. Después de la muerte de su esposo, Roxana asesinó a su otra viuda, Estateira II, a la hermana de esta, Dripetis II, y, según algunos historiadores, quizá también a Parisatide, tercera esposa de Alejandro.
A la muerte de Alejandro Magno, tanto ella como su hijo fueron víctimas políticas de las intrigas en torno al colapso del imperio. Su suegra, Olimpia de Epiro, madre de Alejandro, los protegió en Macedonia hasta su asesinato. Tras la muerte de ella, Casandro vio en el hijo de Alejandro un peligro y lo mató junto con su madre en el 309 a.C. El personaje de Roxana lo encontramos también en la película de Alejandro Magno del 2004 de Oliver Stone y está interpretada por Rosario Dawson. Con este personaje damos por finalizada la presentación de hoy. Los espero dentro de 15 días para continuar con Mujeres, la historia. Mi nombre es Liliana Bianco y pueden encontrar el programa en mi blog junto con todas los anexos que les prometo. Muchísimas gracias por estar. Si te perdiste el programa anterior, visita mi blog, Liliana Bianco Blogspot, donde además del programa encontrarás información adicional sobre cada tema tratado y podrás dejar allí tus comentarios y observaciones. No dejes de comentar, tendremos sorpresas para los interesados en el tema. También pueden escucharlo a través del canal de YouTube de Hipervínculo Radio. Si han disfrutado de este programa, es gracias a la generosidad de Hipervínculo Radio y su creador, Martín Linares, y al excelente trabajo de edición de Ediciones ANCA de Anaí Orquera Bianco. Nos encontramos dentro de 15 días. Que tengan una hermosa quincena.